Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué la Biblia repite algunas cosas? ¿Qué necesidad hay de repetir la información? Piensen, por ejemplo, en la experiencia de Israel en el desierto. Lo tenemos en el libro de Éxodo y tenemos algo también de eso en el libro de Números. Piensen, por ejemplo, en los libros de Reyes y Crónicas. ¿No es cierto que el libro de Crónicas repite mucho del contenido que encontramos en el libro de Reyes? Es más, hermanos, hay salmos que se repiten textualmente, que aparecen 2 veces en el libro de los Salmos. Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. Encontramos muchas similitudes, muchas historias parecidas en Mateo, en Marcos y en Lucas, respectivamente. Pues esto es lo que tenemos también esta mañana. Una repetición. ¿Una repetición de qué? Deuteronomio capítulo 5 nos presenta los mandamientos de nueva cuenta. ¿Y dónde habíamos visto ya esos mandamientos? Éxodo capítulo 20. Así que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué necesidad hay de que Dios le repitiera al pueblo por medio de Moisés la ley que ya había quedado escrita en las 2 tablas de piedra? Porque estoy seguro, hermanos, que ninguno de nosotros diría que hay alguna palabra de Dios en cualquier parte de la Biblia que haya sido en vano o que sea una repetición innecesaria. Hay un propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de esta repetición? En primer lugar, hermanos, podemos decir que Moisés está recapitulando, repitiendo la ley a la generación que entraría en la tierra. ¿Y por qué era importante repetirles la ley? Porque la ley nos dice cuáles iban a ser las condiciones por las que Israel iba a permanecer en esa tierra. Si obedecía esas condiciones, ¿qué es lo que iba a pasar? Iban a permanecer allí. Si no obedecían a esas condiciones, ¿qué es lo que iba a pasar? Vimos algo de eso en Deuteronomio capítulo 4. El Señor da la advertencia de que los iba a esparcir entre los pueblos, los iba a sacar de esa buena tierra que Él les había preparado si no obedecían a esas condiciones. Entonces Moisés está repitiendo esta revelación como diciéndole a esa generación, ¿saben qué? Lo mismo que escucharon nuestros padres en el monte, la generación que estaba antes de ustedes, es lo mismo que tienen que escuchar ustedes hoy. La misma ley, los mismos mandamientos. La generación ha cambiado. Ustedes estaban chicos antes, ahora son adultos, están por pasar a la tierra, pero la ley de Dios sigue siendo la misma. Hay muchas generaciones, pero permanece una sola ley. Y según Moisés nos enseña también aquí, un solo mediador, por la mano del quien se entregó esta ley. Moisés se presenta claramente en el texto como el mediador de este antiguo pacto. Pensemos, hermanos, en primer lugar entonces en algunas funciones de la ley. Y en esto quiero que detengamos más nuestra atención, que esto ocupe nuestra meditación en esta mañana, porque de hecho va a estar muy relacionada con la predicación. Algunas funciones de los 10 mandamientos. ¿Qué relación tienen los mandamientos con nosotros al día de hoy? Hay algunas personas que dicen, ninguna, hermano, porque ya no estamos bajo la ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, sino bajo la gracia, y por eso ninguno de esos mandamientos aplica. ¿Qué dirían ustedes de eso, hermanos? Espero que puedan responder diciendo, no, el Nuevo Testamento repite estos mismos mandamientos, por principio, por instrucción, a veces citando también del Antiguo Testamento o por ejemplo. Entonces, una de las funciones que tienen los 10 mandamientos es ser, hermanos, ese resumen de la ley moral de Dios. ¿Cómo podemos resumir lo que Dios demanda en nuestros deberes para con Él y en nuestros deberes para con el prójimo? En los 10 mandamientos, o como los judíos los llaman hasta el día de hoy, las 10 palabras, ese resumen
de la ley moral de Dios. Vean, hermanos, que al ver los 10 mandamientos, tenemos un resumen de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Alguien puede preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay muchas formas en que podemos responder esa pregunta, pero una respuesta que puede resumir, es decir, los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral de Dios. Y los 10 mandamientos, hermanos, en sus diversas aplicaciones, empapan, por así decirlo, toda nuestra vida. No hay algo que los 10 mandamientos no abarquen. Sea en principio, hermanos. Algunos de ustedes pueden decir, pero hermano, en esta situación yo no entiendo cómo aplicar. Es porque nos falta sabiduría. Pero los 10 mandamientos tienen algo que decirnos acerca de toda nuestra conducta, de cómo nos comportamos delante de Dios y de cómo nos comportamos también delante de nuestro prójimo. Además, hermanos, los mandamientos nos dan los parámetros para definir qué es la justicia y qué es el pecado. ¿Cómo puedo saber qué es el pecado? ¿Cómo alguien puede decirme, esto es pecado? ¿Cómo puedo decirle a otra persona, esto es pecado? Por los 10 mandamientos. Por los 10 mandamientos. No necesitamos inventar o llegar a una definición en nuestro propio juicio de qué es la justicia y qué es el pecado. Porque Dios nos ha dado los parámetros, la regla con la cual podemos medir todas las cosas. Los mandamientos de Dios revelan el carácter de nuestro Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Es lo que tenemos en los mandamientos. Vemos santidad, vemos una adoración que es reverente, vemos justicia, vemos bondad, vemos, como lo resumió nuestro Señor Jesucristo, que la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, la mente y las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos mandamientos revelan cómo es nuestro Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ser cuidadosos de cómo hablamos de la ley. Si dijéramos que la ley ha pasado en cuanto a los mandamientos, la ley moral de Dios, ¿qué estaríamos diciendo? Que el carácter de nuestro Dios de alguna manera se ha visto afectado, que el carácter de nuestro Dios de alguna manera ha cambiado, que Dios tal vez ha escondido la regla que tenía y ha puesto una nueva. Eso no tiene congruencia. Los mandamientos nos enseñan también nuestro pecado. El apóstol Pablo le dice a los romanos que una de las funciones que tiene la ley es dar a conocernos el pecado, convencernos de eso. Hermanos, ¿cómo nos damos cuenta de nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados? ¿Cómo despertamos para ver que el único Salvador es Jesucristo? Pues Dios utiliza la ley como esa herramienta para convencernos, para hablar a nuestro entendimiento y decir a gran voz, como lo dijo Moisés, que Dios habló en el monte, que estamos en pecado. Pero además, los mandamientos nos enseñan lo que Dios requiere como condición para tener vida, según el pacto de obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que al ver nosotros las condiciones y al ver que nosotros no podemos cumplirlas, no podemos entonces buscar la salvación por nuestras propias obras. La ley tiene también esa función, mostrarnos que el estándar de Dios es tan alto, que esa regla es tan majestuosa, tan justa, que ninguno de nosotros puede jamás alcanzar. Y esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, también nos enseña qué es lo que nuestro Salvador tenía que cumplir en nuestro lugar. O sea, la ley, al mismo tiempo que nos enseña nuestra culpa y nuestra completa incapacidad para acercarnos a Dios, la ley también nos enseña que estas son las mismas condiciones que Cristo iba a cumplir en nuestro lugar. Por último, los 10 mandamientos permanecen como ese estándar moral para el pueblo de Dios.
Es cierto, ha habido una modificación en el cuarto mandamiento, ya no adoramos en el séptimo día, el pueblo de Dios se reúne en el primer día de la semana como símbolo de esa nueva creación que ha venido con el Señor Jesucristo. Pero además, hermanos, yo les decía que tenemos aquí a Moisés presentado como el mediador. Es Moisés quien sube al monte en lugar del pueblo. El pueblo vio esa revelación, el pueblo tuvo gran temor y dijo: Moisés, sube tú, porque si subimos nosotros vamos a ser consumidos. Moisés entonces, hermanos, está recordándole al pueblo cómo él mismo fungió como mediador en este pacto. Y con esto a su vez les recuerda la majestad de esa revelación, lo temible que fue esa manifestación de Dios en el monte y el santo temor que debían tener. De hecho, Moisés insiste en la obediencia. Vean por favor el versículo 32. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué podemos aprender de esto? El libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos enseña que nosotros, como la iglesia del Dios viviente, ya no nos hemos acercado a ese monte que humeaba y en el que había fuego y en el que había una gran voz que nadie podía resistir. Pero sí nos hemos acercado a un monte. El autor de los Hebreos nos dice: al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a esa compañía de los millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, es muy interesante, pero el autor de los Hebreos hace una analogía. Nosotros como iglesia nos estamos acercando a un monte, pero ya no es un monte físico como el que veía Israel, sino una realidad más grande. Nos estamos acercando, nos hemos acercado al cielo mismo, a la morada de Dios. Seguimos teniendo una ley y Dios demanda que la obedezcamos. Pero hermanos, tenemos un nuevo mediador. Estamos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo mediador ha entregado su sangre por nosotros. Ha cumplido con las condiciones necesarias para que nosotros tengamos libre entrada a esa Jerusalén celestial. Y eso, hermanos, es lo que venimos a hacer en el día del Señor. Es cierto, alguien puede decir: hermano, pero yo conozco locales que son más grandes, conozco locales que son más bonitos. Alguien, hermanos, quizá puede acercarse en este día con una perspectiva muy terrenal y pensar: esto solamente es una reunión de personas en un local y punto. Pues la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que de lo que estamos participando ahora, por más terrenal que se vea, para el ojo espiritual hay una realidad profunda. Nos estamos acercando a la morada de Dios. Y en esta mañana, hermanos, nos estamos reuniendo con todos los cristianos en todas partes del mundo que están adorando en este momento. Y no solo con ellos, sino, como dice también el autor de la carta a los Hebreos, con aquellos que ya fueron antes de nosotros, que están en la presencia del Señor en este momento, adorándole juntamente con nosotros hoy. Así que, hermanos, animemos nuestros corazones pensando en estas dos cosas. Dios nos ha revelado su voluntad. Dios nos ha mostrado su misericordia al hacer eso. Y al mismo tiempo nos ha dado un nuevo mediador, el mediador de un nuevo pacto, por el cual nos acercamos al cielo mismo para adorar a Dios en esta mañana. Que el Señor nos ayude a ver las cosas, hermanos, de esa manera, porque esa es la forma en la que Dios nos ha revelado, porque eso es en lo que consiste la reunión de su iglesia y la vida cristiana. Amén.